La entalpía, acá vamos a hacer una distinción entre las variables. Recordemos que la entalpía, si nosotros trabajamos a presión constante, justamente es igual al calor que la reacción está liberando o consumiendo, ¿sí? Es por eso que la variable es tan importante para nosotros desde el punto de vista químico. Y nos permite identificar a las reacciones como reacciones exotérmicas o endotérmicas. Ahora, algo que quiero que quede claro es que la entalpía no nos dice absolutamente nada sobre la espontaneidad del proceso. Es decir, si un proceso tiene tendencia termodinámica a producirse o a generarse bajo ciertas condiciones. Hay una tendencia a pensar de que las reacciones que son exotérmicas son espontáneas. Eso no siempre es así, ¿sí? Hay reacciones exotérmicas que son espontáneas y hay reacciones endotérmicas que son espontáneas, ¿está? Al mismo tiempo, hay reacciones exotérmicas que no son espontáneas, ¿está? O sea que la entalpía no nos dice absolutamente nada a nosotros sobre la espontaneidad del proceso. ¿Estamos? Una vez que vimos entalpía, pasamos a trabajar un poco con entropía. Entropía habíamos dicho que era una medida de la aleatoriedad del sistema, y sí que habíamos hablado de que cuando la entropía del sistema aumenta, el proceso se encuentra favorecido entrópicamente. Fíjense que nosotros decimos que se encuentra favorecido entrópicamente. Tampoco estamos diciendo que la entropía del sistema sea, digamos, un indicativo de la espontaneidad del proceso, porque la entropía del sistema en sí mismo no lo es, ¿está? Y acá hay una tendencia a confundirlo y lo vamos a diferenciar con lo que vendría a ser la entropía del universo. Es cierto que la entropía como variable nos permite definir un criterio de espontaneidad, pero a no confundir. El criterio de espontaneidad en función de entropía está dado para la entropía del universo, no para la entropía del sistema. Nosotros un sistema puede tender al desorden y ser espontáneo, o puede tender al orden, ¿sí? A ordenarse y ser espontáneo también. ¿Está? En ese sentido, la entropía del sistema es lo mismo que la entalpía del sistema. Cuando nosotros hablamos de un criterio de espontaneidad en términos de entropía, como les decía recién, cuando hablamos de la entropía del universo. ¿Quién es la entropía del universo? Esto ustedes lo vieron en el teórico, es la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. ¿Sí? ¿Los alrededores de quién? Los alrededores del sistema. Todo eso constituye lo que nosotros le llamamos universo. Si la entropía del universo es positiva, ¿sí? O el delta, mejor dicho, de entropía es positivo del universo, entonces ahí nosotros podemos decir que el proceso es un proceso espontáneo. ¿Está? Ahora, fíjense que, de nuevo, está definido el criterio de espontaneidad en términos de la entropía del universo, no de la entropía del sistema. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que cuando el universo tiende a desordenarse o tiende a la aleatoriedad, entonces nosotros podemos hablar de un proceso que es espontáneo. ¿Cuál es el problema con esa definición de espontaneidad? Que como nosotros hablamos en términos de entropía del universo, dijimos que la entropía del universo abarcaba la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. La entropía de los alrededores es bastante incómoda de evaluar. ¿Está? Nosotros siempre queremos intentar focalizar nuestra atención sobre el sistema, que vendría a ser básicamente la parte del universo que a nosotros particularmente nos está interesando. ¿Está? Por eso lo definimos como sistema en primera instancia. Entonces, el criterio de espontaneidad en términos de entropía del universo no es algo que resulte particularmente cómodo. Lo mejor sería poder definir un criterio de espontaneidad en términos específicamente de variables que pertenecen al sistema. Entonces es ahí donde, haciendo algunos arreglos matemáticos entre lo que es entropía del universo y la entalpía del sistema y la entropía del sistema, que si a ustedes les interesa después lo podemos llegar a ver, llegamos a la definición de energía libre, que es lo que tenemos por acá. ¿Sí?
La energía libre nosotros la simbolizamos como delta G. En este caso, el delta G está acompañado, fíjense, de este circulito que tenemos como supraíndice, que indica condiciones de estado estándar. 298 Kelvin y normalmente una presión atmosférica. Ahora, si nosotros estamos, fíjense, tiene la llamada de atención acá abajo, fuera de las condiciones estándar no hay problema, podemos definir delta G también, en este caso será en otras condiciones distintas de 298 Kelvin y 1 ¿está? Esta energía libre, ¿a qué va a ser igual? Como les decía, haciendo algunos pasajes matemáticos, combinando las tres variables, nos queda igual al delta H menos T delta S. Donde estas tres variables que tenemos acá, refiriéndome a delta S, delta H y delta G, pertenecen todas a nuestro sistema. ¿Cuál es el criterio de espontaneidad que nosotros vamos a definir? Fíjense, lo tenemos acá abajo en un cuadrito. Cuando el delta G es igual a 0, puntualmente quiere decir que el proceso está en equilibrio, es decir, que no está particularmente favorecido ni hacia los productos ni hacia los reactivos, sino que está en equilibrio. Si el delta G es negativo, menor a 0, entonces el proceso, tal cual como está escrito, es decir, los reactivos a la izquierda, los productos a la derecha, ¿sí? Yendo de izquierda a derecha, ese proceso es lo que nosotros consideramos espontáneo. Y por supuesto, si lo vemos al revés, se va a producir esta situación donde el delta G va a ser positivo, que quiere decir que el proceso va a ser no espontáneo. No espontáneo termodinámicamente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros acá hemos podido definir un criterio de espontaneidad específicamente en términos de variable del sistema, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que significa energía libre si nosotros lo queremos interpretar? Fíjense que yo les puse la definición acá arriba, lo interpretamos como energía disponible para poder realizar un trabajo, ¿sí? Algo que yo quiero que se lleven un poco la idea ustedes es que cuando nosotros analizamos una reacción química, normalmente vamos a buscar analizarla desde el punto de vista termodinámico y desde el punto de vista cinético, que es justamente la unidad que sigue, que ya ingresa al segundo parcial. La cinética de la reacción, es decir, todo lo que tiene que ver con la velocidad, la energía de activación, variables que ya vamos a ver, siempre tenemos alguna forma de rebuscarnos y mejorar cuál es la cinética asociada con la reacción, como para poder llegar a tener mejores resultados. Ahora, si la reacción no está favorecida desde el punto de vista termodinámico, entonces lamentablemente no hay mucho que podamos hacer, ¿sí? O sea que siempre vamos a evaluar y vamos a buscar que la reacción esté favorecida termodinámicamente y después el resto lo podemos llegar a solucionar, ¿no? Fíjense, la energía libre, muy parecido a lo que habíamos discutido con la entalpía, tenemos un estado de referencia definido como 0 para la forma alotrópica más estable del elemento en condiciones estándar, en este caso, es el delta G de formación en condiciones estándar. Este delta G de formación en condiciones estándar lo pueden encontrar para las distintas sustancias elementales y los compuestos en la guía de seminarios, en la tabla termodinámica, junto a la entropía de la sustancia y al delta H de la sustancia también, ¿sí? Recuerden que si vamos a ir y vamos a buscar en la tabla estos valores, tenemos que tener cuidado con los estados de agregación, que es lo mismo que habíamos visto para la entalpía y la entropía. Fíjense, una característica, lo mismo que la entalpía también, es función de estado, o sea que solamente para calcularla necesitamos conocer el estado final y el estado inicial del sistema, y normalmente para poder conocerla aplicamos lo mismo que hacemos para la entropía, directamente trabajamos con un cálculo directo que es lo más cómodo, y hacemos sumatoria de el delta G de los productos estándar de formación multiplicado por el coeficiente estequiométrico menos
la sumatoria del delta G estándar de formación para los reactivos multiplicado por el coeficiente estequiométrico que corresponde. ¿Sí? Vemos cómo aplicamos esto entonces y vamos al ejercicio número 12. ¿Sí? Me voy a acercar acá el apunte, lo voy a leer. El proceso Haber para la producción de amoníaco involucra el siguiente equilibrio. Y tenemos nitrógeno gas más 3 hidrógenos gas, que da como resultado 2 amoníacos gaseosos. O sea que la ecuación que nos presentan, en este caso, ya está balanceada. La pregunta es, bueno, nos pide suponer que delta H estándar y delta S estándar de la reacción no cambian con la temperatura, ya vamos a ver por qué está puesta esa aclaración. Y nos piden A, calcular la temperatura de equilibrio para el proceso, B, los valores de delta G estándar para la reacción a 25 y 500 grados, ¿sí? Y C, qué temperatura entre esas dos nosotros elegiríamos para trabajar específicamente con la reacción. Entonces, comenzamos por la primera parte que vendría a ser el cálculo de la temperatura de equilibrio. Si volvemos un segundito al cuadrito que teníamos antes, recordemos que el equilibrio del sistema nosotros lo encontramos para delta G igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular delta H, vamos a calcular delta S para la ecuación, y vamos a aplicar delta H menos T delta S. Igualando esto a 0 nos va a permitir despejar la temperatura de equilibrio para el sistema. ¿Sí? ¿Cómo calculamos delta H y delta S? Fíjense que acá lo más cómodo es como nosotros tenemos la ecuación balanceada y tenemos los datos termodinámicos en la tabla, entonces aplicamos método directo. ¿Sí? Calculamos delta H estándar de reacción aplicando método directo. Fíjense que acá está multiplicado los moles por el valor de delta H estándar de formación correspondiente para cada compuesto, y obtenemos un resultado de menos 92,22 kilojoules. Profe, ¿por qué es igual a 0? No escuché, no entendí bien tampoco. Bien, ahí vuelvo sobre eso. Termino acá con el cálculo de delta H y delta S y repetimos esa parte. ¿Qué pasa con el delta S? Hacemos exactamente lo mismo, aplicamos cálculo directo, ¿sí? Recuerden que es indispensable que la reacción esté balanceada, y fíjense que esto es importante, que ¿cuáles son las unidades de el delta S? Fíjense que las unidades de delta S son, de los que ustedes sacan de la tabla, Joule sobre mol por Kelvin. Como después nosotros lo multiplicamos por moles, a los S de formación, los moles se simplifican y el resultado nos queda en Joule sobre Kelvin. ¿Sí? Fíjense que es distinto a la entalpía en el sentido de que, por un lado, la entalpía nos queda en kilojoule, no en Joule. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque si llegamos a operar los resultados tal cual están así, sin hacer una modificación de las unidades, eso nos va a generar un inconveniente. Y después, evidentemente, la entropía tiene que estar multiplicada por la temperatura en Kelvin, de manera que se simplifique estos Kelvin que tenemos en el denominador. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros calculamos delta H y delta S para la reacción, utilizando método directo, nos vamos a aplicar la ecuación de delta G. Dijimos que delta G es igual a delta H menos T delta S. ¿Cuándo el sistema va a estar en equilibrio? Bueno, justamente cuando el delta G sea igual a 0. Es por eso que nosotros tomamos esta ecuación que tenemos acá, sustituimos el delta G y le igualamos a 0, y entonces de allí la temperatura que vamos a despejar es la temperatura de equilibrio para el sistema. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo despejamos la temperatura de equilibrio? Bueno, si ustedes quieren, todo este término puede pasar sumando hacia la izquierda, y luego el delta S pasa dividiendo hacia la derecha nuevamente, y nos queda este cociente que tenemos acá para el cálculo de la T de equilibrio. Hacemos la sustitución del delta H, tal cual nos dio, menos 92,22 kilojoules, y dividido, cuidado por acá, fíjense, el delta S
está pasado desde joule a kilojoule, o sea que está dividido por 1000 para poder operar con los kilojoules del delta H. ¿Estamos? Recalco tanto esto porque es un error muy común cuando ustedes hacen la aplicación de la fórmula, ¿sí? Se olvidan que la entropía tiene unidades diferentes, tal cual ustedes la sacan de la tabla. Sustituimos entonces acá, fíjense que los kilojoules se cancelan con los kilojoules, cuidado con los signos, menos por menos se hace más, y el Kelvin, que está acá en el denominador, termina en el numerador cuando nosotros resolvemos la fracción, y obtenemos 464,12 Kelvin. Si ustedes le restan 273 o 273,15, obtienen el resultado de la temperatura en grados Celsius. ¿Cómo interpretamos esta temperatura de equilibrio? Fíjense, es esto que ustedes tienen escrito aquí debajo. Vamos a volver sobre la ecuación, ¿sí? Voy a escribir un poquito acá, cosa de que lo vayamos viendo. Recuerden que todo esto sale de delta G, o el análisis que vamos a hacer ahora, de delta G igual a delta H menos T delta S. Miren un poco los signos de delta H y delta S que nosotros hemos obtenido. La entalpía, ¿sí?, nos había dado negativa, o sea que nosotros, si nos preguntaran, ya que repasamos, como la entalpía de la reacción es negativa, nosotros podemos decir que la reacción, en el sentido en el que está escrito, es decir, de izquierda a derecha, de reactivos a productos, la reacción es exotérmica, ¿sí? Por supuesto, en el sentido inverso en el que está escrito, entonces será endotérmica. ¿Estamos? Me voy a anotar el signo por acá arriba de la ecuación, ¿sí? Este es el signo del delta H. ¿Qué podemos decir sobre el delta S? Podemos decir que como el delta S es negativo, nuevamente, en el sentido en el que está escrita la reacción, es decir, de izquierda a derecha, podemos llegar a decir que la reacción no está favorecida entrópicamente. Es decir, que es una reacción que no tiende al desorden o no tiende a la aleatoriedad. Eso nosotros lo podríamos haber dicho de mirar solamente la ecuación, que es el último ejercicio que hicimos la clase pasada, porque estamos viendo que pasamos de 4 moles gaseosos a 2 moles gaseosos. ¿Está? O sea que fíjense que se corresponde con un delta S negativo. Eso está bueno también que lo tengan presente ustedes como para corroborar si el cálculo que han hecho está más o menos bien. ¿Estamos? Si ustedes vieran esta situación y hubiesen obtenido un delta S positivo, eso me parece que estaría bueno tenerlo presente como para volver y rever tal vez los cálculos, ¿sí? Pero entonces obtuvimos un delta S en definitiva que es negativo, que es lo que nos está interesando por el momento, ¿sí? Si nosotros queremos, ahora sí, que la reacción tal cual como está escrita, de izquierda a derecha, sea espontánea, básicamente lo que estamos buscando es que el delta G de la reacción sea negativo. Esto según criterio de espontaneidad, ¿sí? Miremos ahora un poco. Nosotros acá tenemos un signo menos, ¿sí?, que se antepone a este término que tenemos acá, que es el término de T por delta S. Si nosotros hacemos el producto de menos por menos, obtenemos que todo este término en su totalidad nos está quedando positivo, ¿sí? O sea que en definitiva, nosotros tenemos un término negativo, que es el término del delta H, junto con lo que vendría a ser en su totalidad T delta S, que es un término positivo. Si nosotros estamos buscando que el delta G sea negativo, ¿qué nos conviene a nosotros? Bueno, justamente que el delta H, que es el término negativo, sea superior, ¿sí?, en valor absoluto a el término de T delta S. Como el delta H y el delta S nosotros no lo vamos a modificar, ¿sí?, con la temperatura, es por eso que el ejercicio hace la aclaración de que los consideremos independientes de la temperatura. Estas variables H y S normalmente son función de la temperatura, nosotros acá lo que hacemos es calcularlas en general
en estado de estándar y considerarlas constantes frente a cualquier cambio de T. Eso nos permite hacer justamente este tipo de análisis. Decíamos, como no podemos modificar ni el delta H ni el delta S, o mejor dicho, no lo vamos a modificar, ¿sobre quién podemos llegar a tener algún tipo de control? Sobre la temperatura del sistema. Nosotros a este sistema lo podemos llevar a una temperatura mayor o lo podemos llevar a una temperatura menor según nos convenga. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? Y que obviamente si queremos que se produzca el proceso de izquierda a derecha, vamos a buscar que en el sentido escrito el proceso sea lo más espontáneo posible. Es decir, vamos a buscar obtener, según la temperatura que pongamos, un delta G lo más negativo que podamos. ¿Cómo va a ser esa temperatura que nosotros vamos a estar buscando? Bueno, si queríamos que el término positivo que esté por delta S sea un término pequeño en valor absoluto, entonces vamos a buscar que la temperatura sea baja, ¿sí? ¿Más baja que qué cosa? Y más baja justamente que la temperatura que nosotros habíamos definido como la temperatura de equilibrio. ¿Estamos? ¿Qué es lo que podemos decir nosotros? Entonces, que a una temperatura inferior a la temperatura de equilibrio, fíjense cómo está puesto acá, T menor 191,12, entonces la reacción en el sentido en el que está escrito es una reacción espontánea. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos todo esto, a una temperatura inferior a la temperatura de equilibrio, el delta G que vamos a obtener va a ser negativo. Obviamente, mientras más por debajo nosotros podamos trabajar de esta temperatura, mejor. Pero bueno, siempre desde el punto de vista industrial o cómo manejemos nosotros nuestro proceso, tenemos ciertas limitaciones, por supuesto, de hasta dónde podemos llegar a disminuir la temperatura, ¿sí? Esto que nosotros tenemos escrito acá, T menor a 191,12, es lo que llamamos intervalo de espontaneidad de la reacción o intervalo de espontaneidad del proceso. ¿Por qué les llamo la atención sobre esta expresión que tenemos acá? Porque hay muchos ejercicios, no tantos en la guía, me parece que en la guía puede llegar a haber 1 o 2, pero en el parcial nosotros nos manejamos normalmente con estas expresiones. Muchas veces les damos una reacción y les preguntamos cuál es el intervalo de espontaneidad del proceso o el intervalo de espontaneidad de la reacción. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando que ustedes hagan? Bueno, que calculen el delta H, que calculen el delta S, que calculen la temperatura de equilibrio y hagan, en función del signo de delta H y delta S, todo este análisis para saber cuál es el intervalo en el cual la reacción va a ser espontánea, sea una temperatura mayor o menor que la temperatura de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que nosotros analizamos? Bueno, lo que tienen puesto acá arriba. Si nosotros decimos que, como está escrita la reacción, es decir, de izquierda a derecha, a una temperatura inferior a 191,12 grados centígrados, la reacción es espontánea, entonces lo opuesto es cierto también. Es decir, que una temperatura superior, perdón por mis vecinos, a una temperatura superior a 191,12 grados centígrados, entonces la reacción no es espontánea, ¿sí? Siempre, y vuelvo a repetir lo mismo, hablando en el sentido en el cual nosotros leemos la reacción, es decir, de izquierda a derecha. ¿Qué pasa a una temperatura superior a 191? De izquierda a derecha, la reacción, tal cual como está escrita, no es espontánea. Pero a la inversa, es decir, de derecha a izquierda, entonces la reacción sí se produce. Es por eso que acá decimos que la reacción en sentido contrario sí se genera. ¿Sí? Hay veces que en el parcial nosotros no preguntamos el intervalo de espontaneidad de la reacción, sino que tal vez preguntamos bajo qué temperatura o en qué rango o intervalo de temperatura se va a producir la reacción inversa o la reacción contraria. En esa situación, ustedes van a buscar justamente el intervalo de temperatura de no espontaneidad de la reacción directa, de manera tal de que encuentran el intervalo de espontaneidad de la reacción inversa. ¿Sí? Sí, no hay problema, pueden dejarla en Kelvin tranquilamente. Yo creo que acá la debo haber pasado a grados centígrados porque no sé si justo la respuesta del apunte está dada en grados centígrados.
pero pueden dejarla en Kelvin sin ningún inconveniente. Vamos entonces ahora al inciso B. Nos pide calcular el valor de delta G a 25 grados y a 500 grados. ¿Sí? Nosotros acá recordemos que delta H y delta S, el ejercicio nos dice que tenemos permitido tomarlos como independientes de la temperatura, es decir, constante. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, podemos volver a implementar delta G igual a delta H menos T delta S. El valor de delta S de delta H, perdón, ya lo calculamos, el del delta S lo calculamos también. Lo único que vamos a hacer es sustituir la temperatura o por 25 grados o por 500, dependiendo a la temperatura que nosotros querramos hacer el cálculo, por supuesto siempre expresada en Kelvin, y simplemente resolvemos para poder obtener el delta G correspondiente a esa temperatura. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Este es el valor que habíamos obtenido antes, lo mismo acá, cuidado de nuevo con las unidades de delta S, y acá tenemos 500 expresado en Kelvin. Obtenemos este valor para delta G, más 61,3 kJ. Y hacemos lo mismo para 25 grados centígrados o 298 Kelvin y obtenemos este valor que es menos 33 kJ. ¿Qué nos pregunta el inciso C? Ya vamos a ver qué es lo que tenemos escrito acá. Voy a sacar esto que habíamos usado antes. Antes de ver qué es lo que tenemos escrito acá, que es simplemente una aclaración, el inciso C nos pregunta a qué temperatura trabajaríamos nosotros. Obviamente, si tenemos que elegir entre 25 grados centígrados y 500, nos vamos a quedar con 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a esa temperatura la reacción tal cual como está escrita es espontánea, ya que el delta G que obtenemos es negativo. ¿Sí? O sea que la respuesta viene nada más que por criterio de espontaneidad, que ya lo hemos definido previamente. ¿Qué es lo que ustedes tienen acá? Simplemente una aclaración de que el delta G que nosotros hemos calculado a 25 grados centígrados específicamente, no es otra cosa que el delta G en condiciones estándar. ¿Sí? Entonces, si ustedes hubiesen querido, en lugar de aplicar la formulita delta G igual a delta H menos T delta S, sustituyendo los valores de delta S y delta H, ¿por qué no podrían haber aplicado método directo para calcular el delta G utilizando los datos del apunte? Recuerden que en ese caso obtienen el delta G en condiciones estándar, que es 298 Kelvin. Fíjense cómo los resultados coinciden, o sea que ningún problema. ¿Está? Vamos entonces a trabajo de un gas, que es lo último que nos estaría quedando. Cubriendo trabajo de un gas, después hemos visto todo lo que nos hace falta para que puedan resolver el resto de los ejercicios de termodinámica. ¿Sí? Trabajo de un gas, en este caso en la guía tienen un ejercicio en específico, que es el ejercicio número 10. Nos pide calcular el trabajo realizado contra la presión atmosférica por el hidrógeno formado al disolver 20 gramos de magnesio en exceso de ácido clorhídrico diluido a 27 grados centígrados. Tienen acá toda la deducción, ¿sí?, de la fórmula con la que vamos a trabajar. Vamos a hacer un repaso rápido porque justo hoy estaba viendo un poco las filminas del teórico y vi que resolvieron un ejercicio que es prácticamente igual a este. Así que vamos a hacer un repaso de algo que ya han escuchado, ¿sí? ¿Cómo calculamos trabajo? Trabajo para cualquier sistema, ¿sí? Es concepto de física, es fuerza por distancia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que evaluar trabajo de un gas, nos vamos a imaginar un pistón, que es esto que estamos teniendo a mano derecha. Lo que está contenido acá dentro del pistón es lo que nosotros consideraríamos nuestro sistema, y el émbolo del pistón puede subir o bajar dependiendo de si la porción gaseosa de nuestro sistema se comprime o se expande, ¿sí? En el caso de que nuestro sistema gaseoso se comprima, es decir, que el émbolo va a bajar,
¿Qué es lo que sucede? Ahí los alrededores están generando un trabajo sobre el sistema, ¿sí? Ahora, si el sistema se expande y el émbolo se va hacia arriba, el sistema está generando un trabajo, ¿sí?, sobre los alrededores, es decir, al revés. Fíjense cómo consideramos lo que vendría a ser los signos del trabajo, una convención muy parecida a la que tenemos para el calor. Cuando hablamos sobre expansión de un gas, es decir, el sistema que hace trabajo sobre los alrededores, el signo que vamos a tomar es negativo. Y cuando hablamos de compresión de un gas, es decir, los alrededores realizan trabajo sobre el sistema, entonces el trabajo que vamos a tomar va a ser positivo, ¿sí? ¿Cómo calculamos el trabajo? Nosotros hasta acá habíamos hablado específicamente de fuerza por distancia. Este signo negativo que tenemos acá adelante es un signo que aparece como para respetar la convención de la que estábamos hablando recién, ¿sí? Miremos un poco el émbolo. El área que nosotros tenemos del émbolo acá es lo que está simbolizado por A, ¿sí? Y acá nosotros tenemos indicado una fuerza, que esta fuerza puede ser del sistema hacia los alrededores o de los alrededores hacia el sistema. Todo dependerá de cómo es que se produce el trabajo, es decir, si tenemos una expansión o una compresión del gas. ¿De dónde nosotros vamos a sacar el valor de la fuerza? Bueno, a partir de la presión. Recordemos que la presión, si nosotros tenemos que escribirlo, va a ser la fuerza dividida el área, ¿sí? Fuerza por unidad de área. Lo vamos a escribir acá al costado como para que lo puedan ver, ¿sí? Eso de dónde sale es definición de presión. ¿Estamos? Si nosotros al área lo pasamos multiplicando hacia el lado opuesto de la ecuación, nos queda que la fuerza es igual a la presión por el área, que es lo que estamos teniendo acá, ¿sí? Dijimos que el área era el área del émbolo, ¿sí? Este émbolo, ya sea que exista una expansión o una compresión del gas, va a recorrer una cierta distancia D. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a ir reemplazando sobre nuestra fórmula. La distancia D es la distancia que estábamos hablando recién, que es la distancia recorrida por el émbolo. Y la fuerza la vamos a sustituir por la presión multiplicada el área, ¿sí? ¿Qué nos queda si nosotros estamos viendo acá? Presión por área por distancia. Ahora, el área por la distancia, ¿sí?, genera un volumen, que es el volumen que se expandió o se comprimió el sistema. Entonces, básicamente sustituimos área por distancia y la reemplazamos por volumen. Como este trabajo normalmente se genera contra la presión atmosférica, la presión la consideramos constante y entonces el que afectamos por un delta o por un cambio, es el volumen del sistema. ¿Por qué el volumen va a estar sufriendo un cambio? Porque, bueno, a causa del trabajo realizado por el sistema o hacia el sistema, es que se produce la compresión o la expansión y tenemos un cambio de volumen asociado, ¿sí? De allí sale un poco la ecuación de trabajo de un sistema gaseoso. Vamos a ver nosotros ahora cómo lo aplicamos. La reacción que nos planteaba el ejercicio era magnesio sólido más ácido clorhídrico. Recuerden, este tipo de reacción ya lo hemos visto previamente cuando trabajamos soluciones. Es un metal sólido con un ácido mineral, normalmente ácido clorhídrico, va a formar la sal, que es soluble, en este caso cloruro de magnesio, y va a liberar hidrógeno gaseoso. Planteamos la reacción y balanceamos. O sea que en este caso agregamos un 2 estequiométrico acá. Si nosotros queremos calcular, ¿sí?, trabajo del gas, necesitamos conocer presión y necesitamos conocer volumen. En este caso, ¿qué es lo que no estamos conociendo? O sea, sabemos que la presión o el trabajo es contra la presión atmosférica, pero no tenemos ningún dato acerca del volumen del sistema. Entonces nos vamos a valer de lo que trabajamos en la unidad de gases, donde nosotros sabemos que presión por volumen es igual a número de moles por R por T. ¿Por qué vamos a trabajar con gases ideales? Porque recordemos lo que yo les digo siempre, si no nos dicen los contrarios, entonces nosotros podemos considerar
que el gas con el cual estamos trabajando es ideal y no vamos a incurrir en un error demasiado grande. Miremos entonces la ecuación acá. Fíjense que presión por volumen, que es de alguna forma parecido a lo que tenemos acá arriba, es igual a N por R por T. R es una constante, T es la temperatura del sistema, que la conocemos, nos dijeron que eran 27 grados centígrados, y N, que es el número de moles de gas tal vez formado o consumido. En este ejercicio en particular el gas se genera. Nosotros lo podemos llegar a calcular porque conocemos la ecuación y tenemos datos al respecto en el ejercicio sobre los reactivos. Entonces, si bien nosotros P por B no tenemos esos datos, sí que podemos conocer N por R por T. Entonces, fíjense lo que hacemos acá. Nosotros tenemos la expresión de trabajo, que es la que habíamos llegado antes. Fíjense, como la presión que consideramos es constante, recuerden que esta letra, la letra griega delta, implica variación o implica cambio. Acá está afectando específicamente el volumen. Pero si la presión es constante, yo a esa variación la puedo sacar y la puedo mover hacia la izquierda, y a la ecuación la puedo reescribir de esta manera. ¿Por qué esto no me molesta? Porque en esta situación el volumen sigue siendo lo único que cambia, yo no generé ninguna modificación neta sobre la ecuación. P por B sabemos que es N por R por T. Entonces, N por R por T lo tomamos y lo sustituimos acá. Y nos queda esta expresión que ustedes están viendo acá. Nuevamente, analicemos quién es la variable que puede variar y cuáles son las variables que son constantes, como para tener presente esta variación a quién realmente está afectando. R es la constante de los gases. Como su nombre lo indica, es una constante, o sea que no se modifica. Y la temperatura del sistema no está cambiando, ¿sí? Se mantiene isotérmica a 27 grados centígrados. Entonces, R y T, como son constantes, los vamos a sacar hacia afuera. Y la ecuación nos queda escrita de esta manera, menos R por T por delta N. ¿Qué es lo que significa esto acá? Que este delta N o la variación afecta al número de moles. Básicamente nos indica que en el sistema o se está generando un gas o se está consumiendo, y eso es lo que hace que el sistema o ejerza trabajo o los alrededores ejerzan trabajo sobre el sistema, ¿sí? Pensemos, en este caso, el gas se está generando. Entonces, ¿qué se va a producir? Una expansión del sistema, el émbolo se va a correr hacia arriba, y para esa expansión nosotros asociamos un trabajo negativo, es decir, decimos que el sistema está haciendo trabajo sobre los alrededores. La situación inversa sería correcta también, es decir, si se consume un gas, tendríamos entonces una compresión y el trabajo sería positivo porque los alrededores hacen trabajo sobre el sistema. Una vez que nosotros más o menos tenemos en claro de dónde salió esta expresión, lo único que hacemos es sustituir valores, ¿sí? El trabajo va a ser igual a menos R, que es la constante de los gases, la trabajamos 0.082 como siempre, por la temperatura, que son los 27 grados centígrados pasados a Kelvin, por el delta del número de moles. ¿Quién es delta del número de moles? Bueno, moles finales menos moles iniciales. Inicialmente, nosotros en el sistema no teníamos ningún mol gaseoso, porque no se había generado absolutamente nada de hidrógeno. Ahora, hacia el final de la reacción, sí tenemos un cierto número de moles de hidrógeno que tendremos que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, a partir justamente del dato de que lo que reaccionó fueron 20 gramos de magnesio. ¿Qué es lo que nosotros conocemos de la ecuación? Que un mol de magnesio, si ustedes se fijan en la tabla periódica, son 24 gramos, reaccionan para dar un mol de hidrógeno. Los 20 gramos que nosotros pusimos, ¿cuántos moles de hidrógeno generan? Resolvemos la regla de 3 y fíjense que obtenemos acá aproximadamente 0,83 moles de hidrógeno. Entonces, ¿cómo planteamos el delta? Serán los moles de hidrógeno finales, 0,83, menos los iniciales que dijimos que eran 0 porque no teníamos nada. ¿Está? Resolvemos todo esto y fíjense cómo les queda el valor, menos 20,5 litros por atmósfera. El litro por atmósfera es
una unidad de trabajo, o sea que existe una conversión directa con una unidad de energía, que en este caso yo elegí hacerlo hacia el joule, y es la conversión que ustedes tienen acá. Una atmósfera litro equivale a 101,3 joules. Si sustituimos este valor, hacemos el pasaje al joule, obtienen el valor del trabajo en unidades de energía. Fíjense de nuevo, acá hemos obtenido un trabajo negativo, lo cual se corresponde, ¿sí?, con una expansión del gas, porque en este caso en el sistema se generó gas hidrógeno, ¿sí? Este signo que vemos acá depende justamente del signo que asuma el volumen o que asuma el delta N. ¿Vamos? Si ustedes hubiesen querido, podrían haber utilizado acá directamente el valor de R como 8,31 Joule sobre mol Kelvin. Recuerden que es la otra opción para el valor de R. En ese caso, los moles se simplifican, los Kelvin también, y el resultado que obtienen es directamente en Joule. ¿Está? Pero bueno, en este caso yo elegí ponérselos de esa manera como para que ustedes tengan presente que atmósfera litro es una unidad de trabajo también.